Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1. Y el tema para esta hora, Jesús, justicia nuestra. Amén. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor, tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano, que Él tiene ese cuidado de revelarnos su palabra. Todas las cosas, hermano, que nosotros necesitamos conocer, todo lo que el ser humano necesita saber acerca de Dios, lo encontramos revelada en su palabra. Lo que el ser humano necesita saber está ahí. Porque dice en el libro de Deuteronomio que todo lo que ha sido revelado es para nuestra edificación. Y lo que no, eso le pertenece a Dios. Pero suficiente tenemos para conocer a ese Dios todopoderoso a través de esta palabra que sí tenemos. Y como Dios nos da a conocer cuál es la voluntad y cuál es el deseo y la bendición que Él nos quiere dar a nuestra vida, pues Él nos lo hace saber para que nosotros podamos ser participantes también de esa naturaleza divina. Es a través de la palabra del Señor que Él nos revela su voluntad, el deseo para cada uno de nosotros. Pero a veces descuidamos algunas verdades que son fundamentales para el crecimiento de todo creyente. Y verdades, hermanos, que nos van a traer grande bendición para nuestra vida. Nadie ignora, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, sabemos que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no una vida igual como la vivían antes, no una vida peor como la vivían antes, sino una vida, dijo Jesús, en abundancia, una vida con propósito, una vida de paz, una vida de felicidad. Ese, hermano, era el deseo de Cristo Jesús. Cuando a veces hablamos con los no convertidos, a veces cuestionamos acerca de la vida eterna, de la existencia de la vida después de la muerte, y ellos muestran mucha duda con respecto a ese tema. No hay una seguridad en ellos para decir: después de esta vida yo voy a ir a un descanso. Porque siempre que se les pregunta, lo que ellos dicen: bueno, estoy haciendo algo para ver si logro. Pero ese es en el no creyente. El detalle es, hermanos, que a veces, aún siendo cristiano, cuando se nos cuestiona también acerca, hermanos, del privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios, muchos dudamos. Cuando se habla acerca de la santidad, por ejemplo, si yo le preguntara en esta mañana cuántos santos hay en este lugar, ¿cuántos dicen amén? Y si les pregunto cuántos justos hay en este lugar, ¿cuántos dicen amén? Pocos. Y los pocos que han dicho amén lo hacen dudando. Y no debería de ser así. Si nosotros hemos conocido lo que la palabra nos ha revelado, pues entonces deberíamos decir con toda seguridad amén.
Porque si una cosa debe de ser cierto para todo cristiano, para todo creyente, es tener la plena certeza de que si usted se muere hoy, va a estar en la presencia del Señor. Ese debe de ser el convencimiento que debe de haber en cada uno de nosotros. No porque el hombre lo dice, sino porque es a través de la palabra del Señor que Él nos lo revela. Entonces, hermano, cuando nosotros dudamos, nos perdemos nosotros de muchas bendiciones, porque no nos permite vivir esa vida de libertad, de una convicción, hermano, propia. Y entonces estamos ahí en duda de que sí o no, de que tal vez. Pero la palabra del Señor no es ambigua. La palabra del Señor dice así es y así es. Entonces, si nosotros como conocedores de la palabra del Señor y creyentes en que somos hijos de Dios, entonces nuestra convicción debe de ser sí. Si estamos en Cristo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Y hermano, eso va a hacer que en nosotros haya gozo. Vivamos una vida en libertad. No una vida, hermano, de duda de qué pasará. Pero el problema es, hermano, que cuando se nos cuestiona acerca de la justicia, es que perdemos y nos desenfocamos por quién viene la justicia. ¿Cómo es que nosotros somos justificados? Entonces la palabra del Señor nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es que, hermano, en el corazón y en la vida que nosotros vivimos, en una vida, hablando de una manera terrenal, todos, ¿verdad? Sabemos que la transgresión conlleva castigo. Así, ¿verdad? Como podemos obtener recompensa, también, ¿verdad? Aquel que transgrede la ley, viene el castigo. Y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Lo sabemos que la palabra del Señor declara castigo para el transgresor. ¿Y cuál es ese castigo que la palabra del Señor nos dice que viene para el transgresor? Pues la muerte. No hay otro castigo, sino la muerte para el transgresor. Entonces, hermano, al saber nosotros que el pecado conlleva castigo, muchas veces, hermano, aun cuando nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, no entendemos que es a través de Él que nosotros podemos obtener la justicia. En el pueblo de Israel, nosotros encontramos a los escribas y los fariseos. Estos hermanos eran los encargados de impartir la justicia. Ellos eran los que determinaban lo que era justo y lo que no era. Y estas personas eran respetadas en medio del pueblo. El pueblo los consideraba a ellos como un modelo a seguir, porque tenían el privilegio de ministrar las cosas de Dios. Entonces ellos, hermanos, se consideraban a sí mismos como justos delante de Dios. Ellos se consideraban, hermanos, como que estaban por sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran lo que decían, lo que era justo y lo que no era. Pero, hermano, el ser humano no puede determinar lo que es la justicia y lo que no es la justicia. Quien define verdaderamente lo que es la justicia y lo que no es Dios. Solamente Él es el que puede determinar lo que es justo. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Y como Él es justo, hermano, no va a dejar pasar el pecado. Todo pecado Él lo va a castigar. ¿Por qué lo va a castigar? Porque Él es justo, Él es imparcial. Hermano, en Él no hay favoritismo. Pero, hermano, también debemos de entender
que hay un atributo de Dios que es la justicia, pero también, hermano, esa justicia que viene de parte de Dios se ha manifestado también en Jesucristo. Y hermano, es a través de Él que nosotros podemos recibir la justicia de parte de Dios. Si bien es cierto, necesariamente tiene que haber castigo, pero ahora nosotros a través de Cristo es que nosotros podemos alcanzar esa justicia. Y esa justicia se le llama, ¿verdad?, la justicia imputada. ¿Por qué? Porque es atribuida a través de Cristo, no por méritos que nosotros hayamos hecho. Entonces, cuando Jesús está con los fariseos ahí, ellos, hermanos, se justifican a ellos mismos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba enfrente con ellos, estaba la audiencia escuchando el sermón de parte del Señor. Él les dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por supuesto que esto sorprendió a la audiencia. Esto sorprendió mucho a ellos. ¿Por qué? Porque si los fariseos eran lo que ellos consideraban que eran justos, que eran, hermanos, lo que impartían la justicia, y Jesús está diciendo que si la justicia, le dice a sus oyentes, si la justicia de ellos no es mayor que la de estos a los cuales ellos consideraban justos, no iban a ser dignos del reino de los cielos. Les estaba diciendo Jesús: bueno, yo no he venido a bajar el estándar que se ha establecido para quien es justo y para quien no lo es, sino al contrario, lo eleva más. Porque si aquellos eran justo y eran vistos como tal, pero el Señor Jesús está diciendo que estos no son verdaderamente justos y que la justicia de ellos debía de ser mayor a estos escribas y fariseos, ¿cómo entonces podíamos hacer para alcanzar esa justicia? Se habrán preguntado ellos. ¿Cómo es que nosotros vamos a alcanzar ese nivel de justicia? Ellos consideraban la justicia por las obras que ellos veían. Ellos, hermanos, por fuera lucían bien como hombres justos, como hombres piadosos. Pero a aquel que Dios le otorga justicia, hermano, Dios no lo evalúa conforme a su apariencia, porque el discernimiento de Dios va más allá de lo que se ve. Ve también el corazón. Es entonces que Jesús ahora Él puede establecer lo que es justo y lo que no lo es. Entonces, al contrario de lo que ellos tenían por justo, ahora Jesús les dice quiénes son los verdaderos justos. No son, les dijo, estos escribas y fariseos a los cuales ustedes admiran. No son ellos, les dijo. Jesús les dice ahí, les describe quiénes son los justos y los que tienen el privilegio de poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuáles eran esos justos? El Mateo capítulo 5, Él nos describe en las bienaventuranzas que, ¿verdad?, conocemos. Jesús dijo que aquellos que eran justos y que estaban listos para heredar el reino de los cielos no eran los escribas ni los fariseos, sino, dijo Jesús, los pobres en espíritu. También dijo los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto, dijo Jesús, son los que están listos para entrar al reino de los cielos. Y todas estas cosas que nosotros vemos, hermano, salen de lo profundo del corazón, de una entrega, de un compañerismo con su Dios. No es, hermano, por aquel ritualismo que se había establecido en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos hacían todas esas cosas, pero solamente lo hacían por apariencia. Ellos, hermanos, se justificaban a ellos mismos, y es por eso que Jesús dice
en la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, en el versículo 15. Nos dice la bendita palabra del Señor. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Ellos se justificaban, ellos creían, pero dice el Señor: lo que ustedes ven, eso es lo que juzgan. Y estos hermanos se vestían de una forma, caminaban de una forma, todo era apariencia. Pero Dios, que lo conoce todo, no solamente ve la apariencia de las personas. Porque dice: a ustedes les parece que estos son hombres grandes. Pero dice: lo que ustedes tienen por sublime, para Dios es abominable. Entonces el Señor les aconseja en Mateo 23, 28. Así también vosotros, dice, por fuera a la verdad, dice, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa, hermano, es una reprensión dura que viene de parte de Jesús hacia los fariseos. Pero para su audiencia le dice, para sus discípulos: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Entonces Jesús les dice: tengan cuidado. No, ustedes no pueden vivir una vida de apariencia. No pueden agradar o tratar de agradar a estos hombres. Lo que ustedes deben de hacer es tratar de agradar a Dios. Y es el mismo consejo que hasta el día de hoy sigue, hermano, vigente. Porque nosotros podemos vivir una vida de apariencia. Podemos, hermano, mostrarnos justos aquí entre los hermanos. Pero puede ser que en nuestros negocios, puede ser que en nuestro trabajo, puede ser que en nuestra familia seamos todo lo contrario. Y al igual que como Dios nos ve cuando estamos en este lugar, Él también nos ve cuando nos movemos en todos los lugares. Porque Él está presente en todo lugar. Entonces Jesús les dice: guárdense ustedes de hacer la justicia para ser visto por los hombres. La vida que nosotros debemos de tratar de llevar es para agradar a nuestro Dios. Es para agradarle a Él. De otra manera, hermano, vamos a caer en el mismo error que tuvieron los fariseos. El querer justificarse a ellos mismos. Y nosotros, hermanos, de ninguna manera nos vamos a poder justificar delante de Dios. Siempre, hermano, va a haber necesidad de que sea Dios quien nos diga qué es lo justo. Siempre, hermanos, vamos a necesitar de la palabra del Señor para vivir una vida recta. Y es más, Jesús les dijo: cuando ustedes vayan a juzgar a alguien, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque con la misma vara que miden, así ustedes van a ser medidos. Entonces, hermanos, Jesús nos está diciendo: no sean ustedes los que juzguen, dejen que sea aquel que sabe discernir lo que es la justicia y lo que no lo es, el que juzgue. Eso, por supuesto, está en contradicción absoluta con los religiosos de su época. Y entonces, hermanos, como hay esa contradicción con ellos, ellos lo rechazan. Ellos rechazan a Jesús. ¿Cómo lo consideraron a Jesús? Bueno, vea lo que dice Juan capítulo 9. Para que veamos, hermanos, cómo consideraban los fariseos a Jesús. Juan capítulo 9, en el versículo 16. Dice la palabra del Señor que entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador
hacer estas señales y había disensión entre ellos. Algunos hermanos por el día de reposo. ¿Cómo va a ser posible? Miren, no cumple. Entonces decían, este hombre no es justo. Y le preguntaron a aquel que le había sido hecho el milagro. Y lo vemos ahí en el versículo 24, que dice que entonces volvieron ya a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es como pecador. ¿Y de quién estaban hablando? De Jesús. Él les dice, los fariseos les dicen, ese hombre es pecador. Y el que había sido sanado dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A mí no me corresponde el decir si esta persona es pecadora o no lo es. Lo que a mí sí me toca testificar es lo que ha hecho por mí. Porque vamos a recibir todo tipo de críticas por creer en Cristo Jesús. Porque hay gente, hermano, que para ellos Jesús no es nadie. Para otros Jesús es una historia. Para otros Jesús es un estorbo. Pero para el creyente, el que le ha sido abierto los ojos del entendimiento, puede decir, yo vivía en una ceguera espiritual, pero ahora veo al Cristo de la gloria. Ahora veo a aquel que me ha salvado, aquel que me ha bendecido. Bendito es el Señor. Y eso es lo que importa. Por eso es que nosotros no debemos de tratar de estar agradando al mundo, porque ellos no van a entender. Para ellos Jesús no es ese Salvador, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque yo he sentido, he experimentado el cambio que Él ha hecho en mi vida. Solo yo, hermano, puedo testificar. Solo yo soy el único hermano que puedo dar ese testimonio, al igual que usted. Cada uno de nosotros sabe de dónde el Señor lo ha sacado. Cada uno de nosotros, hermanos, puede decir que vivía una vida perdida, pero que ahora en Cristo Jesús ha encontrado el propósito para su vida. Entonces, hermano, no le importe si le agrada a fulano o a sutano, no le importe eso. Y lo que nos debe de importar es si agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, hermano, la revelación que viene de Él, porque Él es el que revela su justicia. Entonces debemos de vivir agradecidos nosotros, debemos de vivir dándole gloria a Él y diciendo que Él es el que ha hecho todo lo que nosotros somos. Que alguien no nos crea, pues no nos importa, pero Dios sí lo sabe que así es, y honramos y damos gloria a Él porque así es. Amén. Pero en lo que ellos, hermanos, consideraban a Jesús justo y pecador, hubieron otros que lo consideraron justo. Porque no debemos de ignorar que la palabra del Señor habla de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y en cada una de esas partes lo declara justo, lo declara misericordioso, lo declara bueno. Entonces, estos dijeron que Él no era justo, pero los profetas dieron testimonio de que Él era justo. Y Isaías dijo en el Isaías 53:11 que el justo es el que justifica y el que iba a justificar a muchos. Pero me gustaría que viéramos Jeremías en el capítulo 23. Jeremías 23. Versículo 5. Dice Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Pues entonces no solamente la ley decía que el Cristo era justo, también los profetas están testificando que ese Mesías era justo. El problema era que aquellos estaban en contra de las prácticas que ellos tenían. Y entonces ellos tratan de rechazarlo. Pero aún en medio del juicio injusto que le hicieron a Jesús, en medio de ahí Dios también se glorificó, porque hubieron personas que dieron testimonio de que Cristo era justo. Y una de esas personas fue la mujer de Pilato. La mujer de Pilato dijo: no tengas nada que ver con este justo. Ese fue el consejo que le dio a su esposo. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado y dice ella: he tenido estorbo durante toda esta noche. Entonces le dice: no tengas nada que ver porque ese es justo. Pero aún viniendo el consejo, no quiso aplicar justicia, porque todos sabían que Jesús era injusto. El problema era que era contrario a la injusticia que ellos practicaban. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice que también hubo un centurión que al estar presenciando aquel juicio que se le estaba, o el sufrimiento que estaba experimentando Jesucristo, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Porque él se pudo dar cuenta de todos los acontecimientos que se dieron durante la crucifixión del Señor Jesucristo. Él se pudo dar cuenta de que este hombre era justo. Pero los líderes religiosos no lo consideraron así, sino que lo condenaron. Pero también, hermanos, los apóstoles reconocieron que Jesús era justo. Y Juan, en la primera carta, nos dice en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 1, la palabra del Señor nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Juan había andado con Jesús y ahora él testifica de que Jesús es justo. Dice también en el 2:29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es que solamente en Cristo, hermano, nosotros podemos practicar la justicia. Fuera de Él, hermano, no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos injustos. Y una de las ilustraciones que nos muestra la palabra del Señor es un acontecimiento que nos narra Juan en el capítulo 8. Dice que los fariseos, hermanos, encontraron a una mujer en el acto del adulterio y la trajeron delante de Jesús y le dijeron: mira, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio, y Moisés mandó a que la persona que cometiera este pecado era merecedora de la muerte. Jesús no les dijo: no, ustedes están equivocados, no es así. Usted no va a leer eso en la palabra del Señor. Jesús no les dijo eso, porque la ley sí lo decía de esa manera. Entonces Jesús nunca ha venido en contra de la ley. Él les dijo sí. Bueno, o dio a entender, no es que lo dijo, dio a entender que así lo decía. Y la ley así lo dice. Pero él, hermano, no les dice: no, déjenla ir. No la pueden juzgar, no le pueden hacer o no le pueden dar el castigo. Porque Dios no es injusto.
Y cuando digo que Dios no es injusto, es que si nosotros merecemos el castigo, nos lo va a dejar caer. Porque en eso también se muestra la justicia. Entonces Él les dice, no es así. Si esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio, ustedes son testigos de eso. Y el testigo era el que tenía que dar la primera pedrada, porque era el que había observado. Entonces le dice Jesús, el que esté libre de pecado, suelte la primera. Si ustedes están diciendo que esta mujer es culpable, y si por la ley lo es, y es digna de muerte, bueno, está bien, lo dice la ley. Pero si ustedes están libres de pecado, el que lo sea el primero en lanzar la piedra. Porque allí ellos estarían juzgando. Ellos iban a aplicar la justicia. Eso es lo que ellos iban a hacer, aplicar justicia. Pero les dijo Él, si ustedes van a aplicar la justicia, entonces considérense a ustedes mismos. No vaya a ser que la misma ley que ustedes están utilizando para matar a esta persona, también les caiga a ustedes. Porque, hermanos, aplicar la justicia para juzgar a otro, nosotros le damos una interpretación. Pero cuando se nos aplica a nosotros, es diferente. ¿O no es así? Así somos, hermanos. Mire, el ser humano dice a 35 y va a 50, el policía lo para, racista. ¿Qué racista, hermano? Estamos transgrediendo la ley, pero como se nos está aplicando, ahí ya no nos gusta. Entonces Jesús les dice, ustedes de esa manera no pueden aplicar la justicia. Ustedes no pueden decir quién es justo y quién es injusto. ¿Por qué? Porque ustedes mismos son transgresores de la ley. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Desde el más grande, dice, hasta el más chico, se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No, se fueron. Pues vete, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Porque es allí donde está la clave. Vete, pero no peques más. Entonces, hermano, es ahí donde Jesús establece la verdadera definición de lo que es la justicia. La justicia, hermano, solo puede ser aplicada por el que es justo. Entonces nosotros somos injustos, no podemos aplicar justicia. Pero como hemos visto que de Jesús todos dijeron que Él era justo, entonces Él sí puede aplicar justicia. Él sí puede hacer juicio, hermano. Y es por eso que Dios el Padre le ha otorgado a Jesús todo el juicio. Leemos en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. En el versículo 22 nos dice la palabra del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito es el Señor. Gloria a Él. Gloria al Señor. Esa justicia, hermano, y ese privilegio de juzgar, de impartir juicio, solo le ha sido otorgado a Cristo Jesús. Es Él, hermano, el que puede
aplicar la verdadera justicia. Por supuesto, hermano, que este privilegio no fue, hermano, ganado por preferencias, por ser el hijo de Dios. Este privilegio él lo tuvo que ganar. Porque él, hermano, no puede atribuir una justicia que él no ha cumplido. Y, hermano, hemos dicho que toda transgresión conlleva un castigo. Así lo había establecido Dios, que debía de ser castigado el pecado. Entonces, hermano, es donde él toma la posición, hermano, de ser el cordero que iba a ser ofrecido por cada uno de nosotros. En él, hermano, se iba a depositar toda la ira de parte de Dios para nosotros ser justificados. Porque el pecado debía ser castigado, pero él tuvo ese amor hacia nosotros para ponerse y sufrir las consecuencias producto de nuestras transgresiones. Cuando Juan el Bautista lo vio, dice que él expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quita el pecado mío, dijo el pecado del mundo. Entonces, hermano, ahí en Cristo Jesús, Dios estaba castigando todo el pecado de la humanidad. Y porque Dios estaba castigando todo el pecado de la humanidad, es entonces que podemos ver el cuadro que nos ofrece Isaías capítulo 53. Vea lo que dice Isaías capítulo 53. En el versículo 3 nos dice la bendita palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una película que se llama La Pasión de Cristo, y muchos dicen que han llorado con esa película, porque ven los maltratos que le dan a Jesús. Y realmente el maltrato que Cristo Jesús recibió fue terrible. Y aun cuando en esa película se muestre parte de ese castigo, no es la totalidad. No es, hermano, no refleja el verdadero dolor de Cristo Jesús. No lo refleja. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra del Señor que él fue molido. Él fue azotado, él fue herido, él fue maltratado, él fue escupido, él fue menospreciado. Cuando a una persona humilde, o no humilde quizás, ¿verdad? Sino pobre, digamos, porque no todos los pobres son humildes. Pero digamos, cuando una persona pobre sufre la injusticia, nos duele a nosotros. ¿Sí o no? Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tenía el poder de destruir a todos los que lo estaban juzgando,
se humilló, se dejó. Porque una cosa es que a uno le pegue un grandote, pero otra cosa es que le pegue un chiquitín. Pero Jesús, hermano, el poder que hay en él no se compara con nada que lo sostuvo a sufrir semejante dolor. El amor por usted y por mí. Fue el amor de Cristo. Fue el amor al ver lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No era algo fácil, hermano. No era, hermano, que bueno, sí, pero este es mi hijo y lo voy a tratar con mucho cuidado. No, él descargó toda su ira sobre Jesús. Y Jesús la soportó por amor de cada uno de nosotros. En Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Vamos a leer ahí una porción. Dice que Jesús expresó estas palabras. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús, hermano, hace ver que en ese momento el juicio de parte de Dios había llegado. ¿Por qué? Porque en él, hermano, estaba Jesús comprando el derecho para cada uno de nosotros para que fuéramos justificados delante del Padre. Por eso Jesús dice, ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él ya compró el derecho que nosotros ahora podemos disfrutar de ser declarados justos delante de Dios. Pero vemos la angustia que él tenía. Y en otro pasaje nos dice que Jesús habló en Mateo 26:38 y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice también la palabra del Señor en Lucas que cuando Jesús oraba, era tan intensa su oración que su sudor parecía como gotas de sangre. No fue fácil, hermano. A veces nosotros pensamos que la salvación es algo tan vano. No le damos el valor. No le damos el valor a ese sufrimiento de Cristo Jesús. Porque él, hermano, estuvo dispuesto a que se rompiera esa relación con su Padre. Porque cuando Dios descargó su ira, Dios puso todo el pecado, todas las rebeliones en Cristo Jesús para en él ser castigado, para en él, hermano, ser satisfecha su ira. Dice que Jesús dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? La mayor tristeza para todo ser humano es estar separado de Dios.
todo aquel que ha experimentado la gracia de Cristo en su vida se va a dar cuenta que fuera de Él es una vida de dolor, es una vida de sufrimiento. Por eso cuando David pecó en contra de Dios, una petición de él fue: Dios, Padre, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque solamente la salvación que Cristo nos da es la que nos da gozo, es la que nos da paz, es la que nos da felicidad a nuestras vidas. ¿Ha sentido usted, ha experimentado ese gozo? Amén. Por eso Él es digno, hermano, de que nosotros le alabemos, le glorifiquemos. Entonces, hermanos, si Cristo se puso en lugar de nosotros, si Él fue el que pagó el pecado por nuestras transgresiones, debemos de sentirnos muy felices de que nosotros ahora somos libres del castigo. Ahora el justo murió por el injusto. Cristo murió por mí, que era un injusto. Él me justificó delante del Padre para que yo pudiera experimentar la paz y el gozo que solamente Él me puede dar. Dice Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21 en adelante, dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 nos da esperanza, nos da gozo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito es el Señor. Él es el que justifica, ¿por medio de qué? De la fe que nosotros depositamos en Él. Es por fe, no por obras. Toda gloria pertenece a Él. Nosotros, hermanos, no podemos hacer obras con las cuales nos podamos salvar. Por supuesto que algunos tratan de relacionar lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta, pero no se refiere a la salvación. Las obras usted las puede hacer sin fe, pero usted no puede decir que tiene fe y no tiene obras. Las obras son producto de la fe que ya está en usted. Amén. Entonces, hermanos, las obras dan testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es entonces, hermano, que si nosotros hemos sido justificados, hemos sido declarados justos delante de Dios, entonces debemos de vivir una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de felicidad. Porque todas esas cosas el Señor nos las ha dado. Una anciana dice que su doctora le dijo:
ya no quiero que vengas más al consultorio, porque tu cáncer ha desaparecido. ¿Usted cree que esa mujer andaba triste? ¿Piensa usted que vino? Fíjate que la doctora me dijo que ya no me quería ver. ¿Será, hermano, que esa, así ella testificaba? No, hermano, lo decía con gozo. ¿Por qué? Porque estaba enferma de una enfermedad muy terrible y ahora ya no tiene nada. Hay felicidad, hay gozo. Y sabe que usted y yo no estábamos enfermos, estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo vamos a vivir tristes, hermanos, si Dios nos ha dado la vida? Debemos de darle la gloria y la honra al Señor. Bendito sea el Señor. No podemos vivir, hermano, una vida triste, como que si no tuviéramos esperanza. No podemos vivir, hermano, una vida egoísta pensando en nosotros mismos y no pensar en aquel que nos ha dado todo. En aquel que dejó su trono de gloria para unos simples mortales venirnos a dar ese grande privilegio de poder ser ahora herederos de una patria celestial. Por lo tanto, hermanos, el propósito de Dios es que al saber cómo hemos obtenido nuestra justicia, ahora vivamos llenos de gozo, con toda disposición de servirle, de adorarle, de venir a este lugar, hermano, y gozarnos en Él, porque en Él estamos seguros. Ahora bien, para el amigo que está en este lugar, ya hemos visto que Cristo es el que justifica. Si usted, hermano, imagínese que va a un supermercado, busca todo lo que necesita, lo pone en su carrito ahí. Al llegar a la caja, le dicen, mire, fíjese que todos esos productos ya están pagados, pero si usted quiere, los puede pagar. Ya alguien los pagó. ¿Quiere que los cobremos de esa cuenta o los quiere pagar usted? ¿Qué usted diría? Lógico, ¿verdad? No, cargáselos a aquel, él ya pagó. Ahora imaginémonos que estamos delante de Dios. Dios nos dice, ya Cristo pagó por tus pecados. ¿Vas a querer que los carguemos a su cuenta o te los cargamos a ti? Eso es lo que va a pasar, hermano. La respuesta no la va a dar allá. La respuesta es aquí. Porque usted ahora debe de decidir si quiere que Cristo lo justifique o quiere seguirse justificando a usted mismo. Mejor dejemos que sea Cristo el que nos justifique. Y los que ya hemos sido justificados, vivamos libres. Libres para adorarle, libres para exaltarle, libres, hermano, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.